apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Vamos a estar orando para poder recibir la palabra en el día de hoy, el consejo de la palabra de Dios que tan necesario y tan importante es para nuestras vidas. Así que yo le voy a pedir que usted me acompañe en un tiempo de oración, ahí donde usted se encuentra, ¿verdad? Donde usted está, que pueda también mi hermana cubrirse, ponerse su velo, y mi hermano también disponer su corazón para poder atender al mensaje de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos en este día, Señor, estableciendo un tiempo de edificación, un tiempo de comunión, un tiempo de presencia en tu palabra, Señor. Te rogamos que tú nos hables, te rogamos que tú nos ministres, te rogamos que tú nos aconsejes, Señor, por medio de tu palabra, sin que falte nada de ella, sino que la provisión del cielo venga, Señor, a ser manifiesta sobre nuestros corazones, Señor. Te pedimos, te rogamos que tú traigas el consejo necesario, que esta palabra sea guardada en nuestros corazones, Señor, sin que falte nada. Ayúdanos a sacar la mejor porción de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos a sacar la mejor porción de edificación para nuestras casas, sin que falte nada, Señor. No por estar en nuestras casas nos vamos a distraer, no por estar en nuestras casas nos vamos a desconectar de aquello que estamos, Señor, haciendo, sobre lo cual estamos trabajando, sino que queremos, Señor, que nuestros corazones sean conectados contigo. Queremos que nuestros corazones sean alineados, Señor, a ti. Queremos, Señor, aprender de tu palabra y que nada falte de aquella provisión espiritual que tanto bien hace a nuestras vidas, Señor. Suplicamos, Señor, y rogamos que tú nos hables en este día, Señor. Llévate toda distracción, llévate toda preocupación, llévate toda, Señor amado, enseñanza de las tinieblas que pueda estar ocupando tiempo en nuestra mente, que pueda estar ocupando tiempo en nuestros corazones, Señor, y establece tu palabra. Señor, por favor, establece tu palabra en nuestras vidas y que nada falte de esa provisión, Señor, espiritual, de esa provisión que viene de tu Espíritu para nuestras vidas, Señor, de esa provisión que solamente viene a poder ser establecida en nuestros corazones por tu Espíritu, Señor. Háblanos, ministranos, aconséjanos, direcciónanos, sin que falte absolutamente nada. Rogamos, Señor, tu consejo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, Dios me los bendiga. Como bien les decía, el diseño de las casas es tan relevante y es tan importante porque hoy nosotros estamos plantados, ¿verdad?, sobre una plataforma de fe, sobre una plataforma de esperanza y sobre una plataforma de confianza. Sin lugar a duda, hoy tenemos la oportunidad de poder participar de la palabra del Señor a través de este medio. Y estuvimos viendo el día, ¿verdad?, el domingo, una porción de la Escritura, y ahora queremos seguir estableciendo acerca de la importancia de poder llevar la iglesia a la casa, entendiendo que la iglesia somos nosotros y que en nuestras casas tenemos nosotros una responsabilidad de guiar a nuestra familia, una responsabilidad de guiar a nuestro hogar, una responsabilidad de guiar a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, en fin, ¿verdad? Y tenemos una oportunidad grande. Dios nos ha metido en nuestras casas, Dios nos ha apartado para Él, Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado que la iglesia de la casa tiene que tener un diseño, y la verdad que hoy día también vamos a seguir esculpiendo parte de la enseñanza que tiene que ser manifiesta en nuestras casas. Yo, hermanos amados, quisiera que usted me acompañara al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, versículo 7. Ahí usted está viéndolo y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Hebreos 11, verso 7 dice: por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ponga atención a esa palabra, advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante ver, aquí me llamó la atención en este versículo, algo que quisiera poder trasladarle a su vida, que tiene que ver que Noé, bueno, partamos de la base, Noé significa reposo. Noé fue escogido por Dios porque en su generación, en Génesis 7, ¿verdad? Habla de que él fue en su generación puro y perfecto delante de los ojos del Señor. He aquí, te aparto, le dijo el Señor, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación, es decir, en tu código genético, en tu genética, en tu estructura, he visto que hay pureza. Y por eso te quiero tomar como un instrumento útil de una nueva temporada, del reinicio de una nueva familia. Ponga atención a esa palabra, del reinicio de una nueva familia. Porque cuando Dios toma a Noé, lo mete con su esposa, lo mete con sus hijos, y lo mete con las esposas de sus hijos, y también lo mete con animales, ¿verdad?, limpios, y también con 2 parejas de animales, ¿verdad?, inmundos, para mantener, ¿verdad?, el ciclo también, el ciclo normal de biológico, ¿verdad?, el ciclo de la naturaleza, el ciclo, ¿verdad?, del reino animal. Ahí está, el ciclo del reino animal, y se mantuviera, ¿verdad?, ese equilibrio. Ahora, me interesa ver la parte, nunca desviándonos del principio de las casas, de la iglesia de la casa, y poniendo principal énfasis que dice, cuando fue advertido por Dios, pero mire, de las cosas que aún no se veían. Recordemos que Noé estuvo predicando la palabra 120 años, dice la Biblia, que él fue pregonero de justicia. Vivió, hermanos, 120 años, pero todo ese tiempo fue un pregonero de justicia, dice la palabra del Señor. Un pregonero de cuando Dios le dijo, Noé, voy a venir con un juicio, Noé, voy a venir a desatar una sentencia, este es el tercer diluvio que viene, voy a desatar una sentencia, pero yo te voy a entregar las medidas del arca. Yo quiero que me construyas un arca que no tenga timón, porque yo no quiero que tú conduzcas esa arca. Pero van a ser 300 metros de longitud, ¿verdad? Vas a tener esa longitud, de altura van a ser 30 metros de altura y de anchura 50, ¿verdad?, de anchura. Qué importante es poder ver las dimensiones. 300 de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Ahí nosotros hemos estudiado que el número 300 representa, 300 fue el tiempo que Enoc caminó con Dios y fue arrebatado. 300 denarios fue la mujer que trajo el frasco de alabastro, y dice la Biblia que en 300 denarios se puede haber vendido. El número 300 representa adoración, el número 300 representa arrebatamiento, 300 también fueron los que con Gedeón pelearon y combatieron, 300 representa entonces también el número de la victoria, el número, ¿verdad?, del triunfo, 50 representaba el jubileo, la señal de la libertad, y 30 también representa la edad del sacerdocio, la edad de la madurez. Medidas que tenía el arca. Ahora, es interesante poder llevarlo en ese principio, que no es la temática de hoy, solamente se lo dejo en su corazón, que debiera nuestra casa tener esas medidas. Porque la Biblia dice que con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Quiere decir que el arca era la casa donde su familia se iba a salvar. El propósito de Noé no era que todos entraran en el arca, sino que le estaba entregando las pautas para que cada familia pudiera comenzar a construir su propia arca para salvar a su propia familia. Cuando uno entiende, ¿verdad?, el panorama profético, entonces pareciera ser que uno se excluye de las cosas que Dios está hablando. Me interesa puntualizar la palabra advertido. Cuando Noé fue advertido por Dios, y nosotros, hermanos amados, hemos venido siendo advertidos por Dios a través de su palabra, a través de los profetas, a través de la palabra profética antiguo testamentaria, nueva testamentaria. La palabra profética más segura
que bien hacemos al estar atentos a ella y observarla y vigilarla y aprender de ella. Esa es la palabra profética más segura. Me interesa ver que dice la Biblia que fue advertido de las cosas que aún no se veían. Y nosotros hemos sido advertidos por el Señor de cosas que mucha gente no había visto. Sin embargo, esta generación está viendo cosas que muchas generaciones no vieron. Están viendo el cumplimiento de la palabra en muchas señales. Están viendo el cumplimiento de la palabra en muchos ambientes, en el ambiente político, en el ambiente del cosmos, en las señales de la tierra, en las señales, ¿verdad?, de religiosas que tienen que ver con las señales del ecumenismo, en las señales de la tierra, las pestes, las guerras, rumores de guerra, raza contra raza, etnia contra etnia, dice la palabra del Señor. Y los entregarán algunos a espada, otros, ¿verdad?, a cárceles. Todas esas señales, mucha gente no las vio. Mucha gente fue advertida proféticamente, pero no pusieron atención porque nunca le ocurrió. Pero nosotros hoy día estamos viendo esa palabra profética y dice, cuando Noé fue advertido por Dios de las cosas que no se veían. El principio es que lo que ayer fue profecía, para nosotros hoy día es verdad. Lo que para otros fue una profecía que se iba a cumplir, lo profético de ayer para nosotros hoy día es una realidad, lo estamos viendo, acerca de cosas que aún no se veían. Es interesante que cuando él es advertido, le abren los ojos, le muestran el camino, le muestran la agenda de Dios de lo que iba a venir. Él entonces con temor, en la traducción, ¿verdad?, en el griego es con una reverencia a Dios, preparó, ajustó, equipó el arca en que su casa se iba a salvar y por esa fe condenó al mundo. Quiere decir que cuando alguien toma una palabra, cree en esa palabra y camina en esa palabra, aunque muchos no la crean, no la reciben, ese mismo heraldo que es pregonero de justicia y que con sus obras está demostrando su fe, termina siendo el parámetro que Dios ocupa para juzgar al otro que sí oyó la palabra, pero no la quiso vivir o no la quiso cumplir. Ojo con eso, porque cuando uno es miembro de una misma casa espiritual, Dios nos hace a todos responsables de eso. Y el que hace la palabra, el que hace el consejo, el que hace la indicación y la instrucción del Señor, termina siendo un parámetro que Dios va a ocupar para poder también pedirle cuenta a aquel que recibió la misma palabra, la misma enseñanza, la misma exhortación y no lo quiso hacer. Ahora, es interesante ver ese punto específico. ¿Por qué? A mí me interesa la palabra advertencia y me interesa la palabra preparó el arca con temor donde iba a ser salva su familia. El arca con temor donde iba a ser salva su familia. Ahora, hay indicaciones bien importantes. En 1 Timoteo 3, verso 5, me llama la atención, estando en el marco, ¿verdad?, de las características de un obispo, solamente yo quiero tomar las características del episcopoe con relación al ángulo de la casa, el ángulo del administrador de la casa. Estoy entendiendo que cuando Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 5, está hablando acerca del obispo que está ejecutando una tarea a la iglesia en el cuerpo de Cristo. Yo lo entiendo, ese es el contexto, ¿verdad?, del consejo apostólico de Pablo a Timoteo. Yo quiero tomar el ángulo del gobierno en la casa. Ponga atención, pues el que no sabe gobernar su propia casa, es decir, administrar, es decir, sojuzgar, es decir, establecer, direccionar. Hermanos amados, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mire qué interesante es que permítame trasladarle este principio. Mucha gente le gusta ir al templo para poder realizar alguna actividad, para poder realizar algún servicio, para poder realizar alguna tarea. Y está bien, es lo que el Señor nos manda a servir. Pero ¿qué pasa cuando eso no se manifiesta en nuestro hogar? ¿Qué pasa cuando ese gobierno no se manifiesta bien en la casa? Entonces, el ejemplo o la luz que queremos trasladar en ese principio es que hay gente que quiere ir a hacer a la iglesia lo que no es capaz de hacer en la casa. Quiere ir a mostrar autoridad en la iglesia cuando en su casa no es autoridad. Quiere ir a direccionar en la iglesia cuando en su casa no direcciona. Quiere ir a dar instrucciones en la iglesia cuando en su casa no entrega instrucciones. Entonces aquí el principio es que las casas deben tener diseño. La iglesia de casa tiene que tener un diseño. El domingo en la mañana vimos muchas características y ahora estamos viendo que nosotros tenemos que preparar el arca, la casa. Hermanos amados, donde nuestra familia se va a salvar.
porque estamos advertidos y con temor vamos a darnos a la tarea de poder trabajar en ese camino y en ese principio. Ahora, es importante entender que todo lo que nosotros, hermanos, podemos vivir en el templo, en la estructura de iglesia, en el templo, debemos ser capaces entonces de vivirlo también en nuestras casas, de vivirlo en el ambiente donde Dios nos tiene o donde Dios nos está estableciendo. Mire qué importante vendría siendo esto. Ahora revisemos este otro versículo, porque este otro versículo que estamos viendo acá y que yo se lo voy a mostrar ahora, es el versículo de 1 Timoteo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee, ponga atención, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ponga atención, el que no provee, el que no suministra para los suyos, una traducción dice el que no provee para su familia y especialmente los que están a su cuidado, y habla de su cuidado, los de su casa, ha negado la fe, ha rechazado la fe, dice una traducción ahí, ha abandonado ese camino, ha abandonado esa enseñanza, ha abandonado ese lugar de preponderancia en Dios, porque mire, en este tiempo estamos, ¿verdad?, comprendiendo que la faceta de la provisión económica es una columna espiritual para aquel que es cabeza, para aquel que va a gobernar bien su casa, para aquel que con temor entiende que está siendo advertido por Dios de las cosas que están ocurriendo y que toma sentido y dice, Señor, bendito sea el Señor, el arrebatamiento se acerca, las señales se están cumpliendo y yo no puedo desentenderme de lo que tú me estás llamando a hacer. Tú me diste las medidas, tú me dijiste, Señor, que me preocupara de que mi casa tuviera las medidas adecuadas para poder participar de ese día glorioso. Y yo con temor empiezo a trabajar en mi casa, empiezo a trabajar en mi casa. Y Noé, que es figura de aquel que nos da descanso, nos va a ayudar a poder trabajar en nuestra casa sin agobio, sin ansiedad, sin estrés, sin angustia, porque Dios nos da descanso, porque Dios nos da reposo. Ahora, quien quiera, hermanos amados, poder gobernar y quien quiera, ¿verdad?, establecer una esfera de gobierno en la iglesia, en el templo, dijéramos, que también lo manifieste en su casa. Y tenemos la oportunidad en nuestras casas de hacer las cosas bien. Y ahora vemos que no es tan solamente una provisión económica, sino que tiene que haber una provisión espiritual. Mire lo que dice aquí, porque el que no provee para los suyos. Mire esa palabra, proveer para los suyos. No va a pensar usted que solamente proveer lo económico. Dios nos está llamando a proveer lo espiritual. Dios nos está llamando a proveer la intercesión. Dios nos está llamando a proveer la alabanza. Dios nos está llamando a proveer la devoción, a proveer la doctrina. Porque una de las cosas que yo le enseñé, que el sacerdote era responsable de enseñarle doctrina al pueblo. Por lo tanto, un padre, una madre en la casa, quien sea la figura espiritual, porque hay, ¿verdad?, diseños familiares diferentes, ¿verdad?, donde no hay a lo mejor una figura de un hombre que también es espiritual, hijo del Señor, y solamente la esposa conoce al Señor. Entonces ella, como mujer espiritual, llevarle la palabra a sus hijos, llevarle la palabra a su marido, llevarle la palabra a su ambiente, a los suyos, proveer para los suyos, hasta cuando venga el tiempo de su casa y Dios traiga el orden en todos los aspectos que tienen que venir a ser establecidos. Bendito sea el Señor y caminemos, ¿verdad?, en ese principio. Quiero mostrarte otro versículo que nos va a llevar a comprender las casas. Hay diseños de casas. Vamos a ver diseños de casas. Y Dios mediante los vamos a dar a la tarea de poder ir estudiando este principio, porque yo creo que Dios nos va a llevar a poder caminar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy, caminando en este principio, la casa de Felipe. La casa de Felipe. Habían características en distintas casas. El otro día estuvimos viendo la iglesia que está en tu casa y pasamos por Arquipo, el domador de caballos, pasamos por Filemón, el afectuoso, el que tenía amor fraternal, el que sabía equipar bien, pasamos por la amada hermana Apia,
¿verdad? Que es la fructífera, la que trae provecho. Pasamos por el hermano Onésimo, que era el hermano que antes no fue útil, pero ahora que era útil. Pasamos también por la hermana Ninfa, que es, hermanos amados, la señal de la desposada, la señal de la que vela, la señal de que está comprometida para poder participar de ese arrebatamiento. Y hoy yo quisiera puntualizar en esta casa, la casa de Felipe. La casa de Felipe. Qué tremendo es poder ver que en la Biblia nos expresan diseños. Y quiero hoy día partir con esta casa y espero en Dios poder ir desarrollando otros tipos también de casa, porque estamos ahora en la temática de la iglesia en la casa. La iglesia en la casa. Entonces hoy quisiera ver ciertas características de la casa de Felipe. Entonces vamos partiendo y vamos a la carga con este primer versículo. La Biblia dice en el libro, hermanos amados, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa, oiga bien, en casa de Felipe, y miren lo que dice, Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos con él. Mire qué interesante es ver este punto, porque aquí estamos hablando de aquel que es capaz de hospedar. Y yo he mirado en la palabra del Señor características, porque la Biblia dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque sin saberlo algunos hospedaron a ángeles. Y una de las características, hermanos amados, de la iglesia que habita en la casa y que tiene que aprender es la capacidad de ser hospedador. Hay gente que no ha crecido en esta característica de la iglesia casa. Una de las cosas importantes del hospedaje es que la iglesia primaria era una iglesia que entendía que los hermanos necesitaban del amor fraternal. Recuerde que ellos estaban en las casas y partían el pan en las casas. Ellos tenían todas las cosas en común. Almorzaban juntos, permítame contextualizarlo. Tomaban desayuno juntos, almorzaban juntos, tomaban once juntos, cenaban juntos, hacían actividades juntos, descansaban juntos, tenían todas las cosas en común. Pero era muy interesante que para el hebreo el hospedaje era algo importantísimo. Nosotros tenemos actividades donde Dios nos da la oportunidad de poder participar del hospedaje, de poder participar de la fironexia, que se llama en la Biblia, esta capacidad de poder abrir las puertas de nuestra casa y poder bendecir a hermanos nuestros en la fe, atendiéndolos de la mejor manera, brindándoles de acuerdo a nuestras capacidades, pero lo mejor, ¿para qué? Para que nuestro hermano en Cristo Jesús pueda sentirse cómodo, pueda sentirse amado y poder estrechar lazos fraternales con la familia espiritual. Yo me recuerdo que una de las peticiones que tenía, ¿verdad?, Guayito con mi madre, al pedirle una casa grande al Señor, le dijeron, Señor, permítenos tener una casa grande para poder alojar siervos tuyos, Señor, para poder alojar hermanos que necesiten. Y ahora que nosotros tenemos ya congresos, actividades, y vienen pastores, y vienen ovejas, distintos lugares, qué bueno es poder practicar la hospitalidad. Y la Biblia dice que debemos, hermanos, practicar, no dejéis de practicar la hospitalidad, dice también el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no dejes de practicarla, la hospitalidad se tiene que practicar, el hecho de poder brindar un vaso de agua, el hecho de poder establecer una conversación, el hecho de poder extender la mano. Yo tengo la bendición de poder también haber practicado esa palabra. Un día con un hijo espiritual, en la noche me tocó, ¿verdad?, asistirle, poder ayudarle, y me acuerdo que yo era bien tarde y mi esposa, yo iba en el auto, venía ya para la casa, había atendido a gente, a hermanos durante el día, y eran como las 10:30 de la noche, y me llama un hermano y me dice, pastor, necesito que me vengas a ver, necesito hablar contigo.
Yo le dije, ya, bueno, no hay problema, te voy a ir a ver porque creo que debería ser urgente por el horario. Llamé a mi esposa y le dije, amor, me voy a demorar un poco más en llegar a la casa porque el hermano tanto me está llamando y si me llama hasta ahora lo más probable es que sea alguna necesidad que él pueda tener. Así que voy a ir a visitarlo y voy a ir a verlo porque de seguro tiene algo que necesita. Bueno, fui a verlo y cuando estaba en camino llegando, mi esposa me devuelve el llamado y me dice, amor, el hermano va a necesitar de tu ayuda. Cuenta con mi bendición para lo que sea. Cuando me dice eso, yo dije, bueno, algo Dios le puso en el corazón a mi esposa que en este momento a lo mejor yo no lo percibo bien, pero algo debiera ser. Entonces cuando fuimos caminando y llegamos allá, me acuerdo que mi hermano estaba problemado porque le habían pedido la casa, estaba con su esposa, estaba con sus hijitos, y el arrendatario, ¿verdad? El arrendador, ¿verdad? De la propiedad le dijo que la desocupara y que mañana ya no tenía que estar. Entonces el hermano estaba desesperado y yo le dije, hermano, mire, usted no se preocupe, toma a su familia, tome lo que vamos a llevar en este momento, vamos a cargar el auto y se va a venir conmigo y se va a quedar en mi casa junto a su familia. El hermano no lo podía creer, nunca pensó que iba a ocurrir eso, pero yo me acordaba de que el Señor sí nos ha enseñado a nosotros a ser hospedadores. Y hay una bendición en poder ser hospedador, en poder brindar ayuda a aquel que lo necesite. Porque cuando tú recibiste en casa a aquel que no tenía, por decir algo, hay gente que recibe este ministerio aún más fuerte que los que hacen misericordia en las calles. Y también ellos permiten abrir las puertas para que en sus casas lleguen personas que están en condición de calle y que les brindan la ayuda y les brindan, ¿verdad?, un apoyo. Y qué bueno eso, qué bueno que puedan ellos también desarrollarse en esas temáticas sin que haya ningún tipo de inconveniente. Bendito sea el Señor y que Dios bendiga también a sus varones. Yo quisiera que entonces descubriéramos que la casa de Felipe es una casa que practica la hospitalidad. Y algo que debe entender la iglesia entonces de la casa, número uno, hablando en este primer punto de la iglesia casa, es que debe practicar la hospitalidad. Sigo avanzando y quisiera que viéramos también este versículo. Hechos 8, versículo 26. Hechos 8, versículo 26. Empero, que en otra traducción dice, pero el ángel del Señor habló a Felipe. Ponga atención, el ángel del Señor habló ¿a quién? Habló a Felipe, diciéndole, levántate y ve hacia el mediodía, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ponga atención al verso 27, porque el verso 27 dice, entonces él se levantó y se fue. Diga conmigo, se levantó y se fue. Es interesante poder destacar este punto. ¿Por qué destacar este punto? Porque yo le llamé a este versículo 26 y 27 que la casa de Felipe es una casa que sigue instrucciones. Es una casa que sigue instrucciones. Yo miraba, hermanos amados, que hay palabras que ciertos personajes de la farándula o del mundo también cristiano, sin ahondar en nombres, hablan livianamente con relación a la tarea que tienen que ejecutar un pastor o una pastora o un evangelista o la congregación, con relación a que no hay que seguir las instrucciones, como quien dice que el hecho de poder seguir las instrucciones es un acto de cobardía o es un acto de falta de fe. Como yo le dije en una predica de las cámaras divinas, si el pastor abre el templo es un imprudente, si el pastor cierra el templo es un pastor falto de fe. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros administrar esto? Yo lo veo como aprender a seguir instrucciones, a aprender a entender que por un breve tiempo, esta tribulación es por un breve tiempo, pero que Dios nos ha metido en nuestras casas porque hay una instrucción: quédate en tu casa. Así también ocurrió en el tiempo de Egipto: quédense en sus casas y pongan la señal en las puertas. Y cuando pase la mortandad, cuando pase la muerte, los que estén en sus casas van a ser guardados, van a ser cuidados, van a ser protegidos sin que falte absolutamente nada.
instrucciones. Aprender a seguir instrucciones. La Biblia dice en el libro de Proverbios, la falta de instrucción le va a matar. La falta de instrucción le va a llevar a la muerte. Ponga atención eso, porque eso puede ser sumamente peligroso, que el abandono de la instrucción, el abandono del consejo, el abandono de la palabra, el abandono de la enseñanza, puede ser que la muerte le visite muy rápidamente. La instrucción, la búsqueda de la instrucción nos va a llevar, hermanos amados, a tener características de la casa iglesia. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice que el pueblo venía a buscar la instrucción de la boca del sacerdote. Malaquías capítulo 1. Y yo miro, hermanos amados, que en este tiempo hay que ser obediente a las instrucciones. A mí me llama la atención cuando hay gente que no sigue las instrucciones. Mire, yo tengo un pensamiento de ver las cosas. Es muy fácil, tengo un pensamiento de cómo ver esto. Para mí, yo he considerado que es muy fácil obedecer a lo que a uno le gusta, en lo que a uno le gusta. Y en lo que a uno le gusta hacer, siempre está dispuesto a obedecerlo. Creo que una medida de poder visualizar obediencia es cuando te dan una instrucción que a lo mejor a ti no te gusta, pero es algo que tú al obedecerlo vas a aprender disciplina, vas a aprender orden, vas a aprender principios que Dios quiere que cargues en tu vida, que te van a llevar a la bendición, que te van a llevar a lo bueno de Dios. ¿Por qué? Porque decidiste cargar instrucción. Entonces, esta casa de Felipe había aprendido a ser hospedadora. Esta casa de Felipe había aprendido a seguir instrucciones. Característica de la iglesia en la casa: sigue instrucciones, aprende a ser hospedador, con temor trabaja en la casa donde su familia va a ser salva, aprende a gobernar bien en su casa y también aprende a proveer lo espiritual en su casa, sin que falte nada de eso. Sigamos avanzando. Otro versículo que quisiera, verdad, que lo viéramos en la versión, verdad, Valera en español, en la SRB, de Hechos 21, verso 9, y en la LBD, que es otra versión, hay dos versículos interesantes. Hechos 21, verso 9, que es el mismo versículo, pero lo estoy viendo, verdad, en dos ángulos distintos. Y este tenía 4 hijas. Se parecía al pastor Ronald. La Rebeca, la Raquel, la Renata y la Chloe. Tenía 4 hijas. Y esta tenía 4 hijas doncellas. Pero oiga bien el principio de la casa de Felipe. ¿Cuál era? Que profetizaban. La versión LBD dice: Felipe tenía 4 hijas solteras que poseían el don de la profecía. Mire qué interesante entonces ver esto. Quiere decir que una de las características de la casa de Felipe era que tenía una casa donde moraba lo profético. ¿Qué casa es esa, hermano? Tremenda. Yo me recuerdo, hermanos amados, de un párrafo en el libro de los Reyes donde dice que había una mujer muy digna y sabía que de tiempo en tiempo pasaba un profeta por ese lugar. Y ella le dijo a su esposa: preparemos un lugar, porque por acá pasa un santo hombre de Dios. Como que dice: yo sé que este hombre de Dios va a traer bendición a nuestra casa. No lo podemos dejar pasar sin que traslade una bendición en nuestro hogar, sin que traslade una bendición en nuestra familia. Oiga bien el principio: lo que tú reconoces viene a ti. Si tú reconoces una delegación aprobada por Dios, hermanos amados, reconoces esa delegación, recibes al enviado, pero recibes también a aquel que le envió. Si usted le abre las puertas a un anciano enviado a su casa, no tan solamente recibe al anciano, sino que recibe al pastor que envió a ese anciano. Si usted recibe a este pastor, no tan solamente recibe a este pastor, sino que recibe a aquel que envió a este pastor. Y además envía a aquel, envió a ese pastor de su pastor. Entonces le caen las bendiciones en su casa, porque reconoce, y lo que tú reconoces te viene a ti. Eso es un principio. Por eso es que es muy importante reconocer a los hermanos por sus delegaciones. Al apóstol, apóstol, al profeta, profeta, al evangelista, evangelista, al maestro, maestro, al pastor, pastor, al anciano, anciano, al diácono, diácono, al hermano, hermano, al servidor, servidor.
pero reconocerlo, porque lo que tú reconoces viene a ti. Ahora, esta mujer reconocía que pasaba un hombre profeta por ahí, pero ella quería que ese profeta habitara o se quedara en su casa. Mire, volvemos al principio de ser hospedador. Es como que dice, yo quiero hospedar. Bueno, entonces prepare un lugar. Prepare un lugar. Es que yo no tengo un lugar. Yo, mire, siempre, para no dar nombres, pero yo me fijo que hay familias que siempre buscan la forma de poder colaborar hospedando. Y yo he participado de oraciones en algunas casas de hermanos, algunos hermanos que me han convidado a su casa, con mi esposa, hemos ido, hemos orado, o alguna onza, algún almuerzo, compartir un cafecito, bueno, cualquier instancia así, y conozco, ¿verdad?, parte de sus casas. Y cuando viene el tiempo de las actividades donde necesita alojamiento, con mucho cariño, hermanos amados, ellos dicen, pastor, yo quiero alojar a mis hermanos. Y yo valoro mucho eso, porque yo digo, el hermano de lo que tiene comparte, y eso tiene una bendición. Eso desata una bendición. Entonces esa mujer dijo, no, yo quiero que este hombre de Dios se quede en mi casa, voy a preparar un lugar. Ya hemos pasado por ese punto, ¿verdad?, de enseñanza. Preparó mesa, preparó cama, preparó, ¿verdad?, mesa y preparó silla. Mesa, cama, silla y ¿qué me falta? Y lámpara. Preparó los 4 componentes que debían estar, ¿verdad? Lugar de intimidad, lugar para compartir con los hijos, lugar para compartir con los invitados, lugar para tener el tiempo con Dios. Las 4 dimensiones, ¿verdad?, de ese aposento que estaba en esta mujer. Ahora, ella quería que lo profético se quedara en su casa. Quería que lo profético morara en su casa. Entonces, uno es responsable de poder hacer que las cosas florezcan en nuestra casa. Si nosotros tenemos en nuestra casa, sabemos, hermano amado, y permítame expresarlo de esta manera, hay gente que fluye en los dones en el templo. Hay gente que en el templo le florecen las lenguas, en el templo le florece lo profético, en el templo le florece la ciencia, en el templo le florece la fe, en el templo le florece la sabiduría, en el templo le florecen los dones. Pero ¿qué pasa con la casa? Felipe tenía hijas profetizas que poseían el don de profecía. ¿Dónde? En su casa. Permitamos que Dios también fluya en nuestra casa con los dones espirituales que nos ha asignado. Que nuestros hijos florezcan en esos dones, que nuestra familia florezca en esos dones, que el matrimonio florezca en los dones espirituales, que more lo profético en tu casa. No mates la profecía en tu casa. No la mates. Por favor, quiero que usted entienda lo que le quiero transmitir. La profecía se tiene que discernir. La profecía se tiene que pesar. El vaso se tiene que medir también con relación al enviado. Si va alguien a profetizar, tiene que tener una delegación, tiene que tener una validación ministerial. ¿Para qué? Para que sea creíble y para que esa palabra también tenga una espalda, un respaldo, porque cualquiera puede andar por la vida. Así dice el Señor, así dice el Señor. Y la Biblia también dice que en parte se profetiza y en parte se habla. Y hermanos amados, un profeta tiene que ser hallado fiel. Alguien que carga dones proféticos tiene que ser hallado fiel. Porque si no, a través de la profecía puede manipular. Entonces, ojo con eso. Felipe tenía hijas profetizas. Moraba lo profético en su casa. Lo profético resucita a los muertos. Lo profético activa los ojos. Lo profético te advierte de lo que está por venir. Lo profético te abre la convicción del direccionamiento. Porque la visión, hermanos amados, de la visión profética es necesaria en una iglesia, ¿verdad?, que camina en un carácter apostólico. Entonces, lo profético tiene que estar en nuestras casas, tiene que potenciarse en nuestras casas, tiene que potenciarse en nuestros hijos. Tú tienes un hijo que está creciendo en el desarrollo de los dones, poténcialo, pero también poténcialo correctamente con la doctrina que estás aprendiendo en la casa. No le potencies para que sea un desordenado, poténcialo para que se sujete a autoridad, porque lo profético bajo autoridad florece. Lo profético bajo autoridad florece. Un profeta que no se sujeta a autoridad es un mono con navaja.
Todo profeta tiene que tener autoridad, porque lo profético también carga con una estructura emocional muy frágil. Por eso que la voz apostólica o la voz pastoral permite que lo profético sea estructurado, reciba estacas, reciba pilares. ¿Para qué? Para que eso profético no se diluya, porque si no lo profético se diluye. Entonces comienza a ser alguien que así te dice el Señor, pero no florece su ministerio, no florece el fruto. Y tiene que florecer el fruto de lo profético en la casa. Y la pregunta es, ¿por qué no florece lo profético en la casa y solamente en el templo? ¿Será que en la casa no hay testimonio? ¿Será que en la casa no se es creíble? ¿Será que en la casa no hay fruto? ¿Será que en la casa hay un mal carácter? ¿Será que en la casa no hay una credibilidad, una solvencia que ayude también a reconocer los ministerios en la casa? Qué bonito es cuando una esposa dice, yo tengo un marido que Dios lo ocupa en esto, y en el templo veo que lo ocupa, pero en la casa también lo ocupa, y tiene una voz espiritual, una autoridad espiritual. Así que en la casa de Felipe moraba lo profético. Sigamos avanzando. Mire que esta característica también es importante, porque Felipe, el versículo que leímos partiendo esta enseñanza de la casa de Felipe, decía, Felipe el evangelista. Y esto significa, hermanos amados, que se cuida el lenguaje. ¿Por qué? Voy a partir con esto. Predicador del evangelio, pero la palabra evangelio significa noticia, nueva noticia, buenas nuevas. Anunciar, pero ¿qué cosa? Lo bueno. Entonces la casa de Felipe es una casa que cuida el lenguaje. Acostúmbrese a hablar lo bueno. Acostúmbrese a declarar lo bueno. No declare fatalidad en su casa. En el nombre de Jesús diga, Señor, declaro bendición en mi casa. Señor, declaro abundancia en mi casa. Señor, declaro el bien tuyo, Señor, en mi casa. Voy a proclamar una bendición sobre mi hijo. Voy a proclamar una bendición sobre mi hija. Voy a proclamar una bendición sobre mi esposo, sobre mi esposa. Voy a proclamar una bendición sobre este ambiente, una bendición sobre la mesa donde comemos, una bendición sobre la silla donde nos sentamos, Señor. Voy a proclamar lo bueno, que las puertas de mi casa son bendecidas, para que entre lo bueno, para que salga lo malo. Voy a declarar que las ventanas están selladas, para que no entre ninguna obra de las tinieblas. Voy a proclamar lo bueno, voy a cuidar el lenguaje. Qué terrible, hermanos amados, cuando en nuestras casas no se cuida el lenguaje. Cuando no se cuida el lenguaje en nuestras casas, es peligroso. Es peligroso, ¿por qué? Porque las familias, hermanos amados, empiezan a tener un lenguaje de fatalidad. Un lenguaje de tanta fatalidad que siempre se potencia lo malo, que siempre se potencia lo negativo, que siempre se potencia lo que no es. Siempre se potencia, hermanos amados, la palabra nefasta. Es torpe de lengua. Permítame tomar el ejemplo de Moisés, cuando dice la Biblia que él era torpe de palabras. Si yo tomo el ángulo familiar, la torpeza familiar de Moisés es que era inoportuno, hablaba mal. Fíjense que hay maridos que no saben hablar bien, hay esposas que no saben hablar bien. Cada vez que hablan, generan un conflicto. Cada vez que hablan, generan una disputa. Cada vez que hablan, hay una complicación en la casa. ¿Por qué? Porque no saben ocupar el lenguaje, no saben bendecirse. Bendecir es hablar bien, maldecir es hablar mal, maldecir. Entonces, ¿cómo está, hermanos amados, nuestra casa? Proverbios 18, verso 21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Que cuando yo hablo el bien, entonces cosecharé el bien de lo que yo estoy declarando. La palabra declarada tiene bendición. Y la Biblia dice, creí, por tanto hablé. Y esa fe no tiene que avergonzar a nadie. Hermanos amados, esa fe no tiene que avergonzar a nadie. Es una esperanza viva. Si usted cree en la palabra, si usted ha creído en las promesas del Señor, usted no se avergüenza de su fe, ni deje que el enemigo avergüence su fe, sino que crea en Dios, crea en su palabra, crea en su mensaje, crea en lo que Dios está haciendo con usted, está haciendo con su vida y está haciendo con su casa. Bendito sea el Señor. Permite que el lenguaje espiritual florezca en tu casa. Ahora, características del lenguaje es que la Biblia dice, ¿quién se preparará para la batalla si el sonido de la trompeta
es extraño, si la voz de la trompeta no se entiende, si el mensaje no se entiende. Entonces, una de las cosas que va a ayudar en la casa, primero es hablar lo bueno, buenas noticias, sobre todo en este tiempo, donde hay una abundancia de malas noticias, hermano, una abundancia de malas noticias. Entonces, cuando hay malas noticias, las malas noticias nos llevan a tener un ambiente peligroso. ¿Por qué? Porque nuestra casa se carga de una atmósfera inadecuada. Y tú no dejes que eso, hermanos amados, cargue tu casa de una atmósfera inadecuada. Va a hacer que tu familia se cargue de un mal lenguaje, malas noticias. Yo quisiera tomar un minuto para poder darle un ejemplo. Es que nosotros hacemos o administramos con las malas noticias. A veces nos llegan malas noticias, hermano. Quedaste sin trabajo, una enfermedad, la pérdida de un familiar, no te alcanza para llegar a fin de mes, tienes problemas con tus hijos, hubo una crisis matrimonial, malas noticias. La pregunta es, ¿qué hacemos con esa mala noticia? ¿Cómo administramos esa mala noticia? ¿Nos dejamos abatir por esa mala noticia? No, de ninguna manera. Porque la Biblia dice que los que confían en el Señor no tienen temor de las malas noticias. Porque le van a llegar, pero no tienen temor, porque confían en el Señor. El tema que ellos tienen que administrar correctamente el lenguaje en su familia. Porque la casa del evangelista, la casa de Felipe, tiene buenas noticias. Así que permita al Señor que en tu casa hayan buenas noticias. Permita al Señor que en tu familia hayan buenas noticias. Permite al Señor que en tu matrimonio hayan buenas noticias. Un buen lenguaje que estimule el amor, que estimule el respeto, que estimule la comunicación, que estimule la afectividad, que estimule el cuidado mutuo, que estimule al apoyo, al crecimiento, que estimule a la confianza y a la esperanza, que ese lenguaje que se desata en tu casa estimula el crecimiento, a la edificación, a lo que conviene. Que hermanos amados, todo te es lícito, pero no todo te edifica. Que hablemos lo que edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que hablemos lo que conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por ninguna de estas cosas. Que hablemos aquello que no nos ata, que no nos esclaviza. Porque las palabras ponen lazo, las palabras ponen esclavitud. Y cuando yo digo algo, hermanos amados, yo soy dueño de lo que callo, pero soy esclavo de lo que digo. Por lo tanto, si yo callo algo que no estoy tan seguro o no me genera paz el decirlo, prefiero no decirlo. Pero desde el momento que sale de mi boca, entonces yo estoy proclamando algo, declarando algo. Mire que la normativa de la Escritura también hablaba de que habían hijos que hacían pactos en secreto, votos en secreto, ocultos de su padre, sin que su padre se enterara. Yo lo veo esto como promesas de amor que se hacen. Yo me voy a quedar contigo y hago un pacto de amor contigo. Te voy a dar la señal de mi amor por ti y voy a hacer un pacto. ¿Acuerda antigüedad? Vamos a hacer un pacto de sangre porque mire lo que estaban haciendo, prácticas hechiceras. Vamos a hacer un pacto, mira, tenme esta prenda, yo me voy a quedar con tu prenda, porque este va a ser nuestro voto, este va a ser nuestro juramento, este va a ser... Y no se sabían que estaban atando. Ahora es interesante poder entender esto, que la Biblia dice en la normativa que cuando el padre se entera de un voto en oculto que hizo su hija, él lo puede romper, lo puede deshacer porque es autoridad espiritual. Pero si ese voto su padre lo sabe y lo avala, entonces quedará vigente. Por eso es que es muy importante cuidar el lenguaje, cuidar lo que se habla. Bendito sea el Señor. Sigamos avanzando. Hechos capítulo 6, versículo 2. Así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos. Ponga atención ahí. Convocaron la multitud de los discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Fíjese que Felipe fue uno de los 7.
Así partió el versículo que recién leímos, fue uno de los 7. Es decir que Felipe tenía un perfil. Miren qué interesante poder ver que la casa de Felipe tiene un perfil. El perfil de la casa de Felipe. Él tenía un perfil. Primero, era discípulo. Dice que convocaron a la multitud de los discípulos. Y luego de los discípulos, dice, buscad pues hermanos. Era un discípulo, era un hermano. Tenía buen testimonio. Era lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de sabiduría. Y la séptima característica es que lo establecieron en esa obra, en ese trabajo. ¿Cuál trabajo? El de servir a las mesas, el de poder ser servidor. Entonces, característica del perfil de Felipe. Era un discípulo. Si era un discípulo, era porque se dejaba enseñar por un maestro. Qué interesante poder visualizar esto, hermanos amados. Yo pienso que aquel que no se deja enseñar, no debe ser capaz de enseñar. Que aquel que no se deja enseñar, debe ser capaz de enseñar. Pienso que todos nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto y enseñable. Dejarnos enseñar. Yo creo que es muy importante eso. Nosotros no podemos tener desdén a la palabra y a la enseñanza. Tenemos cada vez que estemos frente a un mensaje, una enseñanza, tener nuestra Biblia, tener nuestro cuaderno, tener nuestro lápiz, tomar apuntes, escribir, porque esa es, hermanos amados, una función de escribas que aman la palabra. Escribían. La Biblia habla del escribir, escribe la palabra en tablas, escribe la visión en piedras. La Biblia habla de escribir, escribían la enseñanza en rollos. La Biblia habla del escribir. Por eso que a mí me llama la atención cuando gente no toma apuntes, cuando gente no escribe, porque todo lo hace escuchando. Y la verdad que la memoria es frágil. Pero si uno escribe, si uno toma apuntes, entonces un buen discípulo es un hombre que se deja instruir. Y el discípulo es alguien que quiere ser como su maestro de justicia. Mire, Pablo tenía su maestro de justicia que era Gamaliel. Y la Biblia dice que él se ponía y se sentaba a los pies de Gamaliel, su maestro de justicia. Josué escuchaba a su maestro de justicia Moisés. Eliseo escuchaba a su maestro de justicia llamado Elías. Los discípulos escuchaban a su maestro de justicia, hermanos amados, llamado Jesús. Pablo era el maestro de justicia de Lucas. Lucas tenía su maestro de justicia que era Pablo. Timoteo tenía su maestro de justicia que era Pablo. Y así, hermanos amados, usted tiene su maestro de justicia que es su padre espiritual, es su pastor. Usted escuche la voz de su pastor. Escuche la voz de aquel que le instruye, quien es su maestro de justicia, que le está enseñando, equipando. Ni siquiera Jesús, hermanos amados, teniendo la palabra, desde pequeñito, la gente que lo oía decía, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad y no habla como los fariseos, no habla como ellos? ¿Quién es este? Él tenía una revelación, pero cuando apareció en la sinagoga y abrió, hermanos amados, el rollo, ni siquiera al abrir el rollo, él se quedó cuando dijo, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes en este día. Dice la Biblia que cerró el rollo y él con esa tremenda declaración profética de Isaías y con un montón de gente que estaba anhelante de saber la profecía, él podría haber seguido predicando y podría haber cerrado el rollo y haber salido. Sin embargo, se levantó para leer el rollo, lo leyó, declaró, cerró el rollo y se volvió a sentar. Eso habla, la silla habla de aprendizaje. El discípulo tiene que buscar aprender. Era hermano. Eso se entiende mayormente porque tiene hábito de congregarse, tiene hábito de alabar, tiene hábito de orar, tiene hábito de servir, tiene hábito de ofrendar, de diezmar, porque es hermano, tiene hábito de casa espiritual. Buen testimonio. Esa palabra testimonio viene de la raíz, hermano, martureo, que significa ser un testigo. Y el testimonio tiene que ver con tener el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, Hechos 1, verso 8, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. De esa palabra, testigos, mártir, martureo, es donde se desprende testimonio. Entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Un mártir, hermanos amados, alguien que carga un testimonio, hermanos amados, como dice la Escritura ahí, es alguien que está dispuesto a entregar su vida por lo que cree.
Un buen testimonio. Un buen testimonio es que su vida es una carta abierta y leída por todos. Tiene orden en su casa, tiene orden en sus finanzas, tiene orden en su lenguaje, tiene orden en su matrimonio, tiene orden con sus hijos, tiene orden en su vida. O sea, no hay nadie que lo pueda tentar, que lo pueda apuntar, que lo pueda juzgar, sino que es un hombre espiritual y se preocupa de que este testimonio tenga una voz. Hermanos amados, el testimonio tiene una voz. Qué importante es el testimonio. La Biblia dice que los santos vencieron por el poder de su sangre y por el poder del testimonio. Entonces yo creo que el testimonio en el tiempo final es muy importante. Usted me pregunta, ¿cómo le enseñamos evangelio a las multitudes? A través del testimonio. A través del testimonio se le enseña justicia a las multitudes. La gente de afuera que no conoce al Señor, hermanos amados, va a aprender mucho por nuestro testimonio. Por cómo hablamos, por cómo pensamos, por cómo actuamos. Usted es un empleador y no cuida su testimonio, sino que es usurero, le roba hora extra, no le quiere pagar bono, no le quiere pagar lisapre, tiene malas prácticas laborales, entonces usted tiene un mal testimonio como empleador. Si usted es un trabajador, llega tarde, falta respeto, no es fiel, no cumple con su tarea, saca la vuelta, usted es un mal trabajador y en su trabajo usted tiene un mal testimonio. Si usted vive en una comunidad y tiene problemas con sus vecinos, es un vecino malhumorado, grita, le echa el auto encima, le contesta mal al vecino, a la vecina, entonces después la gente va a decir, ese mal vecino tiene un mal testimonio. Entonces, donde estemos, en el colegio, el niño en la iglesia, danza, hace corro, sirve, pero cuando está en el colegio es grosero, se ríe de los chistes de doble sentido, a veces él mismo tiene chistes de doble sentido, broma de doble sentido, o en el templo anda de santo, ¿verdad? Cuidándose todo, pero en el colegio se anda haciendo lindo con la niña, se anda haciendo la señorita la linda con el otro niño, no hay testimonio, entonces cuando se quiere compartir la palabra, no hay credibilidad. Una de las características del perfil de Felipe en que su casa cuidaba el testimonio, su casa cuidaba la instrucción discipular, su casa cuidaba la hermandad, su casa cuidaba la sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa. Cuando la casa tiene sabiduría, esa casa se mantiene firme, esa casa se mantiene estable, esa casa se mantiene robusta, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y vuelvo a la carga con el versículo de Noé, que él recibió la advertencia de Dios y con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Quiere decir que el temor reverente, el respeto reverente a las cosas de Dios, Él nos va a llevar a manifestar una sabiduría divina, porque la sabiduría de Dios viene de parte del Señor, no es una sabiduría animal, ni carnal, ni diabólica, sino que es una sabiduría divina, y esa sabiduría divina nos ayuda a ser enfocados. ¿Por qué? Porque el que tenga falta de sabiduría, dice la Biblia en Santiago 1, que pida a Dios, el cual le dará abundantemente. Yo necesito sabiduría. Salomón dijo, ¿qué voy a pedir? Soy solamente un joven, la tarea es grande, el pueblo es grande, el reinado es grande, no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Solamente te pido, Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dijo, como me pediste sabiduría y no me pediste la vida de tus enemigos, que yo te la daría, no me pediste riquezas, que yo te la daría, no me pediste nada más, yo te otorgo lo que tú me pediste, pero además te añado lo que no me pediste. Bendito sea el Señor. El perfil de Felipe, la casa del evangelista, sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Mire qué interesante es eso. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo nos va a hacer testigos de Él. El estar lleno del Espíritu Santo nos va a hacer gente capaz de testificar. La Biblia dice, no os embriaguéis en vino donde hay libertinaje, mas ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el que está lleno del Espíritu Santo no es libertino, no tiene libertinaje. Escuche bien, el que está lleno del Espíritu Santo no habla mal de su autoridad. No habla mal de sus pastores, no habla mal de sus ancianos, porque está lleno del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo habla bien, habla lo correcto, habla lo prudente, habla lo de edificación, habla bendición, no habla maldición, no habla mal. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo.
y está siendo convocado a ejercer una función en la obra de Dios en el trabajo. Mire qué interesante aquí ver esta porción. Hechos capítulo 8, versículo 35. Hechos capítulo 8, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire qué interesante. Entonces este Felipe, una de las características que tenía este Felipe era que conoce el mensaje de Cristo. Esto es importante entenderlo, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Conocer el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar al perdido? ¿El mensaje de condenación? ¿El mensaje del infierno? Metámosle susto con las plagas, metámosle susto con el abismo, metámosle susto con la tribulación, en la gran tribulación. Si no te conviertes, te van a llegar los 3 ay. Te van a llegar la quinta, la sexta, la séptima copa, te van a caer encima. Se te van a caer la quinta, la sexta y la séptima trompeta, que son el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Te van a caer las 7 copas. Te van a caer las 7 plagas que la habilitan, las 7 copas. Te van a caer los 7 truenos. Hermano, ¿a quién quiere acercarse al Señor así? La teología del terror, el mensaje del miedo. Si no, en la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este Felipe, el perfil de Felipe, la casa de Felipe es una casa que conoce el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo, amados, es amor. El mensaje de Cristo es perdón de pecados. El mensaje de Cristo es el sacrificio de amor que él hizo en la cruz. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo, Pablo, soy el primero. Fíjese algo, la santidad de Cristo no exponía las faltas de la gente cuando él llegaba a alguna parte. O si no, cómo entraba y decía: la gente religiosa se junta con pecadores, se junta con publicanos, se junta con prostitutas. Es que la santidad de Cristo no juzgaba a las personas. La santidad de Cristo llegaba a un lugar y la gente quería recibir el mensaje de la cruz, quería recibir el mensaje de Cristo. Yo entiendo, hermanos amados, que hay un mensaje que es para el reino, hay un mensaje que es para la gente que se congrega, hay un mensaje para la gente que tiene cultura de reino, la gente que va al templo, que sabe lo que es orar, que sabe lo que lee la palabra, que sabe lo que es alabar, que sabe lo que es diezmar, ofrendar. Entiende la estructura, la liturgia, los principios del reino, pero hay gente afuera que no conoce toda la normativa del reino. Y si no están en el reino de Dios, ¿cómo voy a imponerle las normas del reino? Ellos están bajo la potestad del príncipe de este siglo, de este tiempo. Ellos están bajo la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, nosotros tenemos que alumbrar. Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Dios nos manda a alumbrar. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje de Cristo. Felipe estaba conversando, hermanos amados, con el etíope de la compañía de Candace. Y el Señor le dijo, hermano, que se acercara a la carroza donde iba este etíope. Este etíope, hermanos amados, era de otra raza y era también de la ascendencia, ¿verdad?, de Cus, donde están, ¿verdad?, la gente de carácter más africano. Y este hombre no entendía y estaba leyendo la porción del profeta Isaías 53 que habla del siervo sufriente. Entonces Felipe le preguntó si entendía. Entonces él le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me enseña, si nadie me predica? Por eso que yo le digo qué tan importante es conocer el mensaje de Cristo. ¿Cómo la gente va a entender si no le enseñamos correctamente? ¿Cómo la gente va a venir a Cristo si no le llevamos el mensaje correcto? Conocer el mensaje de Cristo es llevar el mensaje coherente a la gente perdida. Y cuando lleguen al Evangelio, Dios va a ir ordenando los corazones. Usted no va a cambiar a nadie. Yo no cambio a nadie. Quien cambia a la gente es el Espíritu Santo. Quien cambia a la gente es el Señor. Bendito sea Dios por eso. Conoce el mensaje de Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca, y de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, ¿qué es lo que estaba en el corazón de Felipe? La palabra.
Que more la palabra en abundancia en vuestros corazones. Que more la palabra en abundancia en vuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y comenzando desde esta escritura, ponga atención, desde Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Empezó ahí, yo me imagino. Y se saltó a los salmos. Y se saltó, hermanos amados, a otros profetas, se saltó a Zacarías, se saltó a Jeremías, se saltó, hermanos amados, a los proverbios, se saltó, y empezó a hablarle de los profetas, hermanos amados, así como empezó Jesús a hablar a los de Maús, que le empezó a hablar de los salmos, del Pentateuco, de los profetas, y en todo el camino le sacó la escritura. Qué bonito es cuando gente conoce gente que la palabra le brota, y le brota, y le brota, y le brota del corazón. Que no es necesario, hermanos amados, a veces tanta expresión más humana. Si la palabra mora en abundancia, el mensaje de Cristo va a florecer. Lucas 12, versículo 12. Y el Espíritu Santo pondrá en vuestra boca lo que debáis decir en el mismo momento. A veces gente dice, yo no sé predicar, no sé hablar, me falta la palabra, pero cuando la palabra está en el corazón y Dios te quiere ocupar, ¡pum!, va a sacarla de dentro de ti y va a salir como un río de agua viva, porque estás con el Espíritu Santo y la palabra depositada en tu corazón está permanente. Bendito sea el Señor por eso. Hermanos, amados, qué lindo tema es este que a mí me bendice mucho poder trasladarlo para usted. Mire que aquí en mi casa oramos, leo la palabra, estudio, aconsejo, hago discipulado a los pastores, a los ancianos. Anoche hicimos discipulado a los de la alabanza. Estamos trabajando para hacerle discipulado a los otros departamentos, consejerías virtuales, hermanos amados, y trabajamos en la palabra todo el día envuelto en un ambiente de palabra. Entonces, cuando llega la oportunidad de poder trasladarle a usted la palabra, me gozo mucho porque usted es el beneficiado de ese estudio, es el beneficiado de esa instrucción, y yo me gozo por llevarle esa palabra a su casa. Juan 1, versículo 44. Y Felipe era de Betsaida. Digo conmigo, Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero curiosamente, Betsaida significa casa de pesca. Entonces, mire que otra de las características de la casa de Felipe es que era una casa que tenía una carga por el perdido. Interesante de ver lo que es tener una carga por el perdido. Hermanos amados, algo que tenemos que hacer cuando termine la cuarentena, algo que hay que hacer cuando termine, hermano, el proceso de encierro, es que cuando volvamos al templo, hay que ir a predicar la palabra al perdido. Hay que ir a evangelizar a la gente. ¿Cuánta gente no necesita el mensaje de la cruz? ¿Cuánta gente no está recibiendo por medio de las transmisiones? ¿Cuánta gente no está recibiendo, hermanos, por el mensaje, por un mensaje texto, una palabra, una lectura? ¿En cuántas familias el cristiano no convertido está empapándose de algo de Dios? Porque los que están ahí dentro de esa casa están llevando el mensaje, están llevando la palabra a los suyos. Bendito sea el Señor por eso. Que Dios lleve la palabra a tu casa, que el Señor lleve la palabra a tu hogar, que el Señor lleve la palabra, ¿para qué? Para que se transforme en Betsaida, una casa de pesca. Que la casa de Felipe refleje la casa de la pesca. Echa la red a la mano derecha. Andrés era pescador de Betsaida. Pedro era pescador de Betsaida. Felipe era pescador. ¿De dónde? De Betsaida. La casa de los pescadores. La casa de la gente que tiene carga por el perdido. Voy a ir a hablarle a un amigo. Voy a ir a hablarle a mi amiga. Voy a ir a hablarle a mi vecino. Voy a llevarle el mensaje a mi compañero de trabajo, mi compañero de universidad, a mi compañero de estudio. ¿Por qué? Porque soy de la casa de Betsaida. ¿Por qué? Porque tengo carga por el perdido. Hay gente, hermanos amados, que anda por el mundo, que anda por distintos lugares y nunca evangeliza a nadie. Hermano, tenemos que evangelizar a alguien. Alguien tiene que escuchar el mensaje, un corazón dispuesto, una oportunidad que se te abra y métete ahí con el mensaje. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Bendito sea el Señor. Entonces, otra de las características de la casa de Felipe es que tenía carga por el perdido. Bendito sea el Señor. Hechos 8, versículo 38.
y mandó parar el carro. Esto es lo que le hablé yo hace unos minutitos acerca de el etíope, del carruaje de Candace, ¿verdad? Dice ahí, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizándole, ¿verdad? Dice el verso 30, el versículo 39, dice, y bautizóle, ay que me falta lo lento, ahí dice Felipe y el eunuco y bautizóle, que significa que lo bautizó, solamente que en esta versión sale así. Verso 39, y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Ponga atención a eso, hermanos amados, porque yo le puse a ese punto, ayudaba bautizando. Pero para mí, ese ángulo, yo lo quiero tomar el ángulo de aquellos que entienden que la palabra bautizo significa sumergir. Es decir, gente que ayuda a sumergir a otros en el río de Dios, ayuda a sumergirlos en el mover de Dios, ayuda a motivar a otros que se meten en el río de Dios. Hermano, métete en el río de Dios. Amigo, métete en el río de Dios. Ven, yo te quiero ayudar a que te metas, descendamos juntos a las aguas. Seamos capaces de meternos juntos a las aguas. Yo te voy a enseñar cómo orar. Yo te voy a enseñar cómo leer la palabra. Yo te voy a enseñar cómo interpretar la palabra. Mira, yo te voy a enseñar lo que me enseñaron en el discipulado. Ven. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a ayudar a que te metas bajo el agua. Que te metas en este río. Bendito sea el Señor. La casa de Felipe era gente que ayudaba bautizando. Es interesante que si tú estás dispuesto a humillarte, a descender a las aguas, entonces serás habilitado para poder ser arrebatado. Felipe tuvo un arrebatamiento, tuvo un traslado no vertical, tuvo un traslado horizontal. El Señor se lo llevó de ahí a Jope y apareció en otro lugar y le dieron otra tarea. Es interesante que habían arrebatamientos verticales y arrebatamientos horizontales. Son traslados espirituales. Ya otro día podemos hablar de los traslados, no en estos días, porque no es la temática de lo que estamos viendo, ¿verdad? En esta contingencia, en estos días que estamos viviendo. Pero sí yo quiero puntualizar, es que tenemos que ayudar a la gente que se mete en el río de Dios. Mira, hoy día que usted está en su casa, ayuda a meter a su hermano en el fluir. Hermano, mira, yo estoy llorando más, pero a ti te veo medio frío. Somos hermanos sanguíneos, pero yo te veo que andas medio frío. Entonces, ¿por qué no oramos juntos? Ven, acompáñame, ven a orar a mi pieza, yo voy a orar mañana a tu pieza. Oremos al Señor. La esposa está ahí, y el esposo también es cristiano, y la esposa dice, voy a buscar del Señor. Y el marido viendo televisión, hermano, vamos, bromeando, con la modorra, con la flojera. Amor, oremos. O la esposa, al esposo, oremos, busquemos del Señor. Y al revés, el esposo a la esposa, amor, busquemos del Señor. La esposa de repente se cansa en el día, que trapeando, que la comida, que el aseo, que la cosa. Y después cuando usted le dice, busquemos de Dios, ya está cansada, ya no quiere ni siquiera orar, no quiere ni leer la palabra, ya está fundida. Pero si usted colabora, entonces usted le puede decir después, amor, mira, hagamos esto, trabajemos en conjunto, porque yo quiero ayudarte a que te metas en las aguas. Yo quiero ayudarte a sumergirte en las aguas. Yo tengo un instrumento y sé tocarlo. Invita a su familia, cantemos al Señor. Familia, apaguemos la tele un ratito, mira, toquemos la guitarra. Y empieza usted a cantar al Señor, empieza a bendecir al Señor o toca el pianito. ¿Para qué tiene el piano en la casa? Yo supiera tocar el piano, hermano, estaría aquí, pum, denle con el piano, con la guitarra. Estaría ahí, está tocando el piano, la guitarrita. Usted toca el saxo, el frente, comienza a adorar a Dios, lleva a sus hijos a ese fluir, lleva a su familia a esas aguas, sumérjala en las aguas del Señor, sumérjala en ese fluir del Señor, de tal manera que su familia tenga esa provisión espiritual de ¿qué? De poder ser llenos del Señor y poder estar siendo ocupados por Dios. Bendito sea el Señor. Yo pienso que vino un tiempo de convocatoria, donde Dios nos está llamando a poder llenarnos de Dios, a poder llenarnos de su palabra. Y hoy día que vimos ciertas características de casas, diseños de casas, y entramos a solamente potenciar una casa, que es la casa, ¿verdad?, de Felipe. Hay muchas casas que vamos a ir viendo en la medida que vamos a ir trabajando, cuáles casas vamos a desarrollar y sobre qué casas vamos a trabajar. Hoy día es un punto importante comprender todas las características que vimos en la casa de Felipe, que tenía muchas, ¿verdad? Pero sin lugar a duda,
cada una de esas características de la casa de Felipe traen una enseñanza para nosotros. Y yo quisiera que este tiempo de enseñanza tú lo guardaras en tu corazón, tú lo guardaras en tu mente, tú lo guardaras en tu alma. ¿Por qué? Porque es un principio de enseñanza, y espero en Dios que te haya edificado, que te haya traído luz, que te haya traído claridad y que te haya traído esa visión que tiene que tener usted de la palabra. Si usted no vio esta transmisión en tiempo, cuando termine, repítala y véala de nuevo para que usted pueda sacar sus apuntes y vaya aprendiendo. Yo quiero invitarte a orar. Oremos al Señor por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por este, Señor, mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, tener las señales de la casa de Felipe, Señor. Queremos tener la capacidad de poder tener cada una de estas características. Y así como Noé, preocuparnos con temor de trabajar en nuestra casa y poder gobernar correctamente y proveer correctamente de lo que se necesita. Bendice el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Guarda esta palabra en sus corazones y nada falte de esa provisión espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.